Hace unos años, fui a visitar a un primo que trabajaba en una hacienda antigua cerca de Valladolid, Yucatán. Era un lugar enorme, con paredes de piedra y techos altos. La hacienda había estado abandonada por décadas hasta que unos extranjeros decidieron restaurarla. Mi primo me invitó a pasar unos días ahí, y yo, siempre curioso por las historias de lugares antiguos, acepté sin pensarlo dos veces. Desde el primer día, el ambiente se sentía raro, a pesar de que todo parecía en orden. Había una sensación de opresión, como si las paredes guardaran secretos que no querían soltar. Mi primo me comentó, medio en broma, que por las noches escuchaban cosas raras. Es que esta hacienda tiene historia, carnal, me dijo. Dicen que aquí pasaron cosas feas durante la época de los hacendados. La primera noche no pasó nada fuera de lo normal, solo el típico crujido de la madera y el viento soplando entre las ventanas. Pero la segunda noche fue diferente. Me desperté como a las 3 de la mañana, de esas veces que abre los ojos de golpe, sin motivo aparente. El cuarto estaba en silencio, pero había algo extraño en el aire. Me levanté para ir al baño y cuando salí al pasillo, lo escuché. Era un rezo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la voz era clara. Un murmullo constante, repetitivo. Parecía venir del fondo de la hacienda, desde la antigua capilla que estaba cerrada con llave. La curiosidad me ganó y decidí acercarme. Mientras caminaba por los pasillos, el rezo se hacía más fuerte, como si alguien estuviera rezando con urgencia, pero la voz era baja, casi como un lamento. Cuando llegué a la puerta de la capilla, el sonido se detuvo de golpe. Me quedé parado unos segundos, con el corazón latiéndome a 1000, esperando escuchar algo más. Pero todo estaba en silencio. Me regresé al cuarto sin atreverme a abrir la puerta. Apenas me acosté, escuché que el rezo comenzaba de nuevo, más fuerte esta vez, como si la voz supiera que yo estaba escuchando. A la mañana siguiente, le conté a mi primo lo que había pasado. Me miró con una seriedad que no le había visto antes. Tú también lo escuchaste, ¿verdad?, me dijo en voz baja. Dicen que antes de que cerraran la hacienda, los peones organizaban ceremonias secretas en la capilla. A veces rezaban para pedir protección, pero otras veces para algo más oscuro. Los antiguos dueños prohibieron esas ceremonias y un día, durante una de esas noches de rezo, desaparecieron varias personas. Desde entonces, quienes se quedan aquí escuchan esos rezos de madrugada, pero nunca te acerques demasiado. Dicen que si lo haces, puedes terminar como ellos, perdido. No volví a quedarme en esa hacienda, y el sonido de ese rezo aún me persigue en mis sueños. Buenas noches. Una tarde de diciembre, mientras estaba de visita en el pueblo de Tlalpujagua, Michoacán, decidí aventurarme solo a una caminata por los cerros cercanos. Había escuchado que los alrededores eran hermosos, llenos de vegetación, y que en las laderas aún quedaban vestigios de antiguas minas. Los lugareños siempre contaban historias sobre estas minas, pero nunca les presté mucha atención. Según ellos, muchos mineros que trabajaron ahí hace más de un siglo nunca salieron de las profundidades. Esa tarde, el aire era fresco y el cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no parecía que fuera a llover. Después de caminar un par de horas,
Llegué a una parte del cerro donde encontré una abertura, como una cueva, pero lo suficientemente pequeña como para que no pareciera el acceso principal de una mina. Parecía más bien un túnel abandonado, cubierto de maleza y medio oculto entre las rocas. Me acerqué, curioso, y al asomarme sentí un frío que no correspondía al clima de afuera. Era como si algo en el aire estuviera mal, demasiado denso. Aún así, entré. Mi celular no tenía señal, pero usé su linterna para alumbrar el camino. El túnel era angosto y las paredes parecían estar hechas de roca vieja, erosionada por el tiempo. Después de avanzar unos metros, escuché un eco. Al principio, pensé que era el sonido de mis propios pasos, pero rápidamente me di cuenta que no coincidía con mi ritmo. Eran murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja más adelante. No pude distinguir palabras, pero eran múltiples voces. Me detuve, tratando de escuchar un poco mejor, pero en cuanto me quedé en silencio, las voces también lo hicieron. Seguí avanzando, pensando que tal vez había más personas explorando la mina, aunque no había visto a nadie en todo el camino. Pero conforme me adentraba más, el sonido volvía, esta vez más claro, como si las voces me estuvieran rodeando. Eran susurros, como si discutieran entre sí, aunque no lograba entender qué decían. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. De pronto, escuché un ruido seco detrás de mí. Al voltear, la linterna de mi celular reveló algo que me dejó helado. Las paredes del túnel ya no eran de roca, eran de madera, viejas y podridas, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Intenté mantener la calma, diciéndome que solo era una parte olvidada de la mina, pero el eco de las voces crecía y empezaba a distinguir palabras sueltas. Ayuda. Salida. El pánico comenzó a invadirme. Di la vuelta y comencé a caminar rápidamente hacia la entrada, pero el túnel parecía más largo de lo que recordaba. Sentía que los susurros estaban justo detrás de mí, siguiéndome de cerca. El eco de sus lamentos llenaba mis oídos, hasta que una de las voces, mucho más fuerte que las demás, dijo algo que nunca olvidaré. No te dejarán salir. En ese momento, vi la luz de la entrada del túnel a lo lejos y corrí con todas mis fuerzas. El eco de las voces se desvanecía a mis espaldas, como si las paredes mismas estuvieran tragándose el sonido. Salí de la mina, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Al salir, el aire fresco me golpeó, pero todavía sentí esa presión en el pecho. De más está decir que nunca volví a entrar a ninguna cueva o mina después de eso. Cuando regresé al pueblo, pregunté a algunos ancianos sobre lo que había visto. Uno de ellos me miró con ojos cansados y dijo: las minas guardan más que minerales. Los que se quedaron ahí siguen esperando. Y algunos, como tú, pueden oírlos. Hace algunos años viví en un departamento antiguo en el centro de Puebla, de esos edificios que parecen haber visto pasar demasiadas vidas. El lugar era pequeño pero acogedor, con techos altos y un par de balcones que daban a la calle estrecha y empedrada. Me gustaba sentarme en el balcón por las tardes a ver el ir y venir de la gente, pero había algo en el edificio que siempre me resultaba extraño: el aroma. Constantemente, sin importar la hora del día,
Había un perfume floral muy sutil en el aire. Era como una mezcla entre rosas y algo más dulce, tal vez jazmín, pero nunca supe de dónde venía. Al principio pensé que quizás era algún inquilino que usaba mucho perfume, o que algún vecino tenía flores en los balcones. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta que el aroma no seguía ninguna lógica. Lo sentía al entrar al apartamento, en la sala, en la cocina, incluso en el pasillo del edificio. Pero lo más extraño es que nunca lo percibía en la calle o fuera del edificio. Una noche, mientras leía en la sala, el perfume se hizo más fuerte, casi sofocante. Me pareció raro, ya que era la primera vez que lo notaba tan intenso. Me levanté para investigar, pensando que tal vez había dejado alguna ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Caminé hacia el pasillo y sentí que el aroma me seguía, como si no fuera el viento lo que lo traía, sino algo más. De repente, escuché un ligero crujido en el piso, como si alguien hubiera dado un paso atrás de mí. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Giré la cabeza lentamente, esperando ver a alguien ahí, pero no había nadie. Sin embargo, el perfume seguía siendo tan intenso que me mareaba. Volví a la sala, intentando calmarme, pero el olor era insoportable. Fue entonces cuando noté algo más. Una sombra en la esquina de la habitación. Era pequeña, como si alguien estuviera sentado, pero no había nada que pudiera proyectar esa forma. Encendí todas las luces, pero la sombra seguía ahí, inmóvil. Al mismo tiempo, el aroma floral comenzó a desvanecerse, como si la misma sombra lo estuviera absorbiendo. Pasaron unos minutos, y finalmente, tanto la sombra como el perfume desaparecieron. Me quedé sentado sin saber qué pensar. Desde esa noche, el aroma floral nunca volvió. A veces lo siento de lejos, como un recuerdo que quiere hacerse presente, pero nunca he vuelto a ver a la sombra, aunque siento que sigue ahí, en algún rincón del apartamento, esperando. Cuando era niño, mi familia solía visitar la casa de mi tía abuela en Veracruz. Era una casa vieja, construida con adobe y techos de teja, y aunque era luminosa durante el día, por las noches tenía una atmósfera pesada. La casa estaba llena de antigüedades y espejos por todos lados. Mi tía abuela siempre decía que los espejos eran para reflejar la energía, pero nunca me gustaron. Sentía que no era normal tener tantos. Una noche, después de una larga jornada en la playa, nos fuimos a dormir. Me asignaron el cuarto más grande, que daba al jardín trasero. En una de las paredes había un espejo grande y ovalado, enmarcado en madera oscura y gastada. No me sentía cómodo, pero estaba tan cansado que me acosté sin prestar mucha atención. Cerca de la medianoche, me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y la habitación estaba completamente a oscuras, salvo por un pequeño rayo de luz de la luna que entraba por la ventana y se reflejaba en el espejo. Me di la vuelta para tratar de volver a dormir, pero algo me hizo mirar de nuevo. El reflejo en el espejo no era correcto. Me incorporé lentamente en la cama, mirando el espejo. Lo que reflejaba no era la habitación como tal, como la veía. Algo en el ángulo, en la luz, estaba mal.
El rayo de luna parecía iluminar una figura borrosa, de pie, en la esquina opuesta de la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Parpadeé esperando que mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí. Parecía más clara, más definida. Era una mujer, vestida con ropa oscura y el rostro medio oculto por su cabello largo. No estaba en la habitación, pero sí en el reflejo. Estaba parado unos pocos pasos de mí. Mi respiración se volvió más rápida y me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Sentí que si me movía, lo que fuera que estaba ahí también se movería. Sin poder soportarlo más, me levanté de golpe y cubrí el espejo con la colcha de la cama. Temblando salí corriendo de la habitación y me fui a la sala, donde dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá lo que había pasado. Mi tía abuela, que estaba escuchando, solo me miró y asintió, como si entendiera perfectamente lo que había visto. Los espejos antiguos guardan cosas, me dijo en voz baja. Reflejan lo que no siempre está a la vista. Nunca volví a dormir en esa habitación. Y cada vez que veo un espejo grande, me aseguro de no mirarlo demasiado tiempo, por si acaso algo se refleja que no está exactamente ahí. Buenas noches.